Un misil balístico lanzado desde Yemen cruzó los cielos y terminó golpeando territorio saudí. Tal vez no era el objetivo, tal vez fue un error de cálculo, pero el resultado es inequívoco. Una nueva escalada en una región que ya vivía al borde del colapso. Los hutíes, lejos de mostrar señales de contención, han redoblado sus ataques, incluso después de los bombardeos de Estados Unidos. Y lo que hacen en su escenario que concentra algunas de las rutas marítimas más importantes del planeta, donde cada proyectil que cae no solo pone en riesgo a una tripulación, sino al comercio global entero. Durante años, muchos observadores calificaron a los hutíes como una milicia irregular, desorganizada y sin capacidad real de sostener una guerra de alto nivel. Sin embargo, la evidencia reciente los presenta como un actor mucho más sofisticado y letal. El propio asesor de la Seguridad Nacional de Washington advirtió que poseen defensas aéreas avanzadas, drones de ataque, misiles crucero y una flota improvisada de embarcaciones no tripuladas cargadas de explosivos. Han lanzado centenares de ataques, golpeando barcos militares y comerciales, hundiendo a algunos e incendiando a otros. No es la imagen de una guerrilla improvisada, sino de un ejército proxy con acceso a tecnología de última generación. Irán es el gran benefactor en las sombras. Con el respaldo de la Guardia Revolucionaria, los rebeldes han convertido la costa occidental de Yemen en un laboratorio de guerra asimétrica. Allí se ensayan tácticas que combinan drones kamikaze baratos, como los Shahed, con misiles balísticos antibuque capaces de transportar ojivas devastadoras. También se emplean radares costeros y observadores en pequeñas embarcaciones que transmiten información en tiempo real, creando un entramado de vigilancia que multiplica la eficacia de cada ataque. Es como lo describen los analistas militares, el terror de alta tecnología del pobre. Y está funcionando. Las consecuencias se sienten más allá del campo de batalla. En noviembre del 2023, secuestraron el buque Galaxy Leader, con bandera de Bahamas y vinculado a intereses israelíes. Desde entonces, han atacado a decenas de embarcaciones, cargueros que se incendian en el Golfo de Adén, barcos que se hunden lentamente tras un impacto y tripulaciones obligadas a abandonar cubierta entre llamas y humo. Las banderas son secundarias, griegas, maltesas, estadounidenses, británicas, todas han sido alcanzadas. Solo hay excepciones selectivas, navíos rusos o chinos, que parecen navegar indemnes, en un recordatorio de que este tablero, los enemigos y los aliados, se eligen con pinzas. Frente a este escenario, Washington ha desplegado su músculo naval. Portaaviones y destructores patrullan el Mar Rojo bajo la Operación Prosperity Guardian. Sus sistemas antimisiles han derribado oleadas de drones y proyectiles, pero la defensa no basta. Por eso, el martillo aéreo se hizo sentir. Cazas F-30, 5 y F-18, lanzando ataques de precisión sobre radares, depósitos de armas y líneas de montaje hutíes. En un mensaje a Teherán y al mundo, Estados Unidos puede golpear en cualquier punto, incluso bajo tierra. Pero los ataques aéreos no lograron silenciar la ofensiva hutí. A pesar de las bombas guiadas con precisión y del rugido de los bombarderos furtivos, los lanzadores móviles volvieron a aparecer entre montañas y desiertos. Los drones reaparecieron en enjambres y los misiles siguieron surcando el cielo. Cada vez que Washington declaraba haber degradado sus capacidades, los rebeldes demostraban lo contrario. Un barco incendiado, una tripulación herida, un nuevo secuestro. Esta resiliencia no es casualidad, es el resultado de años de entrenamiento en bases iraníes, asesoría de Hezbollah y un flujo constante de componentes militares que atraviesan rutas clandestinas desde el Golfo de Adén. En paralelo, Teherán juega con la narrativa. Afirma que los hutíes actúan de forma independiente, pero los satélites y las interceptaciones de inteligencia muestran otra historia. Buques iraníes merodeando en el Mar Rojo, radares costeros compartiendo información en tiempo real y armamento ensamblado en Yemen con piezas diseñadas en Irán. Es una guerra por delegación, un escenario que recuerda a la Guerra Fría, cuando las superpotencias evitaban enfrentarse directamente, pero luchaban a través de terceros. Arabia Saudita y Estados Unidos lo saben bien, porque han tenido que desplegar recursos millonarios para contener a un enemigo que, en términos de inversión, gasta una fracción ínfima. El precio lo paga el comercio mundial, el estrecho de Bab o Mandeb,
Esa franja que conecta el Mar Rojo con el Océano Índico solía ver pasar alrededor del 12% del comercio global. Hoy, gran parte de ese tráfico se desvía alrededor del continente africano, con viajes más largos y costos que se disparan. Cada carguero que evita el canal de Suez añade millones a la cuenta, costos que finalmente recaen en consumidores y economías que ya enfrentan inflación y cadenas de suministro tensas por la guerra en Ucrania. La guerra en Yemen, aunque localizada, tiene un eco global. Lo que ocurre en esas aguas repercute en supermercados, gasolineras y fábricas a miles de kilómetros. Sin embargo, la dimensión humana es aún más dramática. Yemen vive una de las peores crisis humanitarias del planeta. Más de 20 millones de personas carecen de servicios básicos como el agua potable o atención médica. Hospitales cerrados, niños desnutridos, familias enteras desplazadas entre ruinas. Mientras portaaviones y bombarderos invisibles marcan titulares, la población civil sobrevive con lo mínimo, atrapada en una guerra que ya suma cientos de miles de muertos, directos e indirectos. ¿De qué sirve hablar de drones suicidas o de cazas furtivos si los ciudadanos no tienen acceso ni siquiera a medicinas esenciales? La moral hutí, sin embargo, parece alimentarse precisamente de esa narrativa. Se presentan como el pequeño David que desafía a Goliat, estadounidense, un discurso que enciende simpatías en el llamado eje de resistencia y que multiplica su legitimidad interna. Cada ataque exitoso, cada barco alcanzado, se convierte en propaganda, la prueba de que pueden desafiar al imperio y mantener la iniciativa. Mientras Teherán sostiene el flujo de armas, Washington intensifica sus ataques, atrapado en una espiral donde cada acción genera una reacción y donde la paz parece cada vez más lejana. En este tablero, la sombra más inquietante no es solo el caos en el Mar Rojo, sino la posibilidad de que el conflicto se expanda hacia un escenario aún más peligroso, el dilema nuclear iraní. Washington ha dejado claro que no permitirá que Teherán adquiera un arma atómica. Israel comparte esa línea roja y las maniobras recientes, con portaaviones redirigidos hacia Oriente Medio y bombarderos estratégicos en alerta, envían un mensaje directo. El interrogante es evidente. ¿Son los hutíes el frente inmediato o simplemente la antesala de un choque mayor con Irán? Las advertencias de la Casa Blanca son tajantes. Todas las opciones están sobre la mesa. Eso significa sanciones, presiones diplomáticas, pero también la posibilidad de ataques preventivos contra instalaciones nucleares iraníes. Para Teherán, el apoyo a milicias como los hutíes, Hezbollah, en Líbano o Hamas, en Gaza, es parte de un juego más amplio: proyectar poder, mantener a sus rivales ocupados y negociar desde una posición de fuerza. Para Estados Unidos, en cambio, es un dilema estratégico: cómo frenar a Irán sin quedar atrapado en una guerra interminable que drene recursos y desgaste su liderazgo global. Mientras tanto, Yemen sigue siendo el epicentro de un sufrimiento silencioso. Millones sobreviven entre ruinas, sin electricidad, sin escuelas, sin hospitales que funcionen. El país, con enormes reservas de petróleo y un puerto natural como Adén, que podría situarlo entre los nodos comerciales más importantes del mundo, está reducido a escombros. La paradoja es cruel. Una tierra rica atrapada en la pobreza extrema por una guerra que sirve más a intereses externos que a su propio pueblo. La guerra civil comenzó como un enfrentamiento interno, pero terminó convertida en un campo de batalla de la Guerra Fría regional entre Arabia Saudita e Irán. En el norte, los hutíes mantienen el control. En el sur, fracciones apoyadas por Riad resisten. En medio, el Estado se fragmenta en pedazos. La coalición saudí, respaldada por ventas de armas occidentales, ha dejado su propia huella de destrucción, con bombardeos que arrasan tanto instalaciones militares como vecindarios civiles. La guerra en Ucrania nos recordó cómo los conflictos regionales pueden transformar la economía global. Yemen es otro ejemplo brutal: minas terrestres, drones en conflictos, rutas marítimas bloqueadas, inteligencia artificial en guerra y el impacto civil como la cara más olvidada. ¿Hasta cuándo podrá sostenerse este equilibrio inestable? Washington golpea y los hutíes responden. Irán observa y el mundo paga la factura. Lo único seguro es que la danza táctica en el Mar Rojo aún no muestra señales de terminar. La guerra en Yemen revela cómo un conflicto local sacude economías globales y pone a potencias frente a frente. Suscríbete, activa la campanita, comenta si te gustó, comparte este video y explora más análisis
Lo mejor aún está por venir.